Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a compartir una iniciativa que se está desplegando en el último tiempo con mucha fuerza en distintos lugares del país. Pasamos de desarrollar un esfuerzo en el barrio Yungay el año 2010 y al caminar hemos ido concretando la alianza, la asociatividad con distintas comunidades, y esa es la invitación también a los delegados que no sean de Antofagasta, porque acá ya hicimos un esfuerzo el año 2015, a que lo que hoy día vamos a compartir tratemos de ir replicándolo en distintos lugares, porque creemos que es un modelo pertinente para poder rescatar patrimonio, para poder recuperar oficios. Entonces, la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales, que ha convocado al Congreso Nacional, y que a raíz de ese Congreso Nacional que se viene realizando ya durante 5 ocasiones anteriores, y ahora el 21 de abril una sexta, y al calor de eso, digamos, nace el Congreso Zonal Norte, se compone de distintos esfuerzos, así como todos los que hemos visto hoy día, comunidades, grupos, colectivos que están llevando adelante esfuerzos por el rescate del patrimonio desde donde están, desde donde les ha tocado o han querido incidir y generar una propuesta, un trabajo concreto. Entonces, en mi caso, asumiendo la vocería de la asociación, el trabajo con el cual yo participo en la asociación tiene que ver con las escuelas taller, en particular la escuela taller Fermín Vigaceta, y el esfuerzo que hemos hecho para que esto se genere como un programa nacional. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es sobre esta red y qué es lo que es una escuela taller, y con esto dejarlos invitados a todos los que no son de Antofagasta y que no son de Arica, que también ya hicimos el gesto fundacional, a que pensemos eventualmente si nos queremos incorporar a la red creando una escuela en cada territorio donde estamos desarrollando nuestro trabajo. Hace unas semanas atrás estuvimos en Lota. Esta es la foto fundacional de la Escuela Taller de Lota. Nos juntamos ahí las comunidades de Lota en conjunto con las distintas escuelas del país que pudieron viajar, y en una jornada de un día de trabajo hicimos el momento fundacional de lo que va a ser la Escuela Taller de Lota. Y la Escuela Taller de Lota es un esfuerzo que además se conecta con esta lista de escuelas que hemos ido creando, ayudando a crear. La hemos creado en conjunto con comunidades locales en Arica, en Antofagasta, en La Serena, en Cartagena, en Santiago, que nacemos ahí como primera experiencia, en Coya, en Chiloé, en Aysén, en Lota la semana pasada, y Mabel nos anunció en la semana de que ellos agendaban para el próximo 30 de junio la fundación de la Escuela Taller de Copiapó. Entonces, en este esfuerzo hemos ido congregando la voluntad de distintos actores. En estos últimos meses se ha sumado con apoyo concreto el Consejo de Monumentos Nacionales para fortalecer esta red de escuelas taller. Es la idea de construir un sistema nacional. ¿Qué entendemos por un sistema nacional? Que exista al menos una escuela por región, y que en el trabajo asociativo que podamos realizar presionemos a la institucionalidad pública para que la educación en oficios tenga el lugar que creemos que debe tener, y por tanto recursos para que podamos desarrollar esta educación en oficios que vaya en función de rescatar el patrimonio. Entonces, todos los afiches y fotos que vienen ahora son parte de ese esfuerzo de ir creando escuelas. Aquí estamos convocando en Chiloé, aquí estamos en la reunión fundacional de Cartagena, el afiche cuando estuvimos el año pasado en Arica, lo mismo el año pasado en Aysén, en Coyhaique, y que tenemos ahí una red local de funcionamiento que está en Coyhaique, en Cochrane, en Tortel, como principales bastiones. Ahora se va a sumar Puerto Tranquilo y Puerto Guadal, que son localidades, digamos, donde hay artesanos, gente que está en los oficios, y que en esta red regional de Aysén se está llevando adelante este esfuerzo. Estas son del año pasado. Aquí tenemos el esfuerzo cuando creamos el 2012 en La Serena, una foto de lo que se realizó en Antofagasta cuando en 2015, en conjunto con las organizaciones que
con las cuales se desarrolló un trabajo conjunto, se postuló un fondar y se hizo una primera experiencia que después vamos a compartir en la segunda presentación de lo que ha sido el trabajo de la Escuela Taller de Antofagasta. Lo mismo la Escuela Taller de Coya, que se funda también en el 2014. Entonces, todo un esfuerzo por crear un sistema, una alianza, una asociatividad que ha impactado en distintos ámbitos, en la educación, en enfrentar las catástrofes. Esto es Canela, a los pocos días del terremoto, en conjunto con el Consejo de Monumentos, el terremoto del 16 de septiembre del 2015, fuimos a la zona y generamos un trabajo inmediato para que las demoliciones que venían en camino se detuvieran y avanzamos en un proceso de patrimonialización. El año pasado pasó cerca de un año, Canela se declaró zona típica y hoy día estamos incluso haciendo obras de recuperación con el subsidio del MIMBU, gracias a la presión que se ha ido generando desde la escuela y desde la sociedad civil, los vecinos de cada localidad. Eso nos ha llevado, entre otras cosas, a realizar capacitaciones a las pequeñas empresas que hay de construcción a nivel local. Esta es una foto de Montepatria, una capacitación que el MIMBU nos solicitó para hacerla a los maestros locales, que en muchos casos han perdido, digamos, el traspaso de generación en generación de, por ejemplo, todo el trabajo con tierra. Entonces, diversos esfuerzos que hablan de una iniciativa que participa en seminarios, que ha hecho alianzas con municipios para recuperar fachadas de zonas típicas o de lugares patrimoniales. Esto es una foto de Independencia, para realizar escuelas con migrantes, por ejemplo, como un esfuerzo focalizado también de integración, y se conecta no solo en una red nacional, sino que en una red latinoamericana de escuelas taller que existen desde Cuba a México hacia el sur. Son cerca de 40 escuelas taller a las cuales nosotros adscribimos principalmente en el tema del aprender haciendo como formato o como metodología de aprendizaje, o sea, aprender en la práctica, con casos reales, el muro de un vecino, la fachada de otro vecino. Ahí intervenimos con el mismo grupo que está aprendiendo a utilizar los materiales o las técnicas que se aplican en estos inmuebles. Entonces, adscribimos a esa metodología y esa metodología, a su vez, es a la que adscriben cerca de 40 escuelas que están desperdigadas, sobre todo en zonas de alto interés patrimonial en toda América Latina. Y así hemos hecho diversos encuentros. De hecho, este año vamos a Colombia en noviembre, al tercer encuentro de escuelas taller de América Latina, y esperamos que las 9 o 10 o más escuelas que logremos crear de aquí hasta noviembre puedan hacer el esfuerzo, como lo vamos a hacer todos, de ir a ese encuentro latinoamericano. Entonces, toda esta es una iniciativa de rescate de oficios para rescatar patrimonio, que no ha sido gratuita, que ha significado también movilizarse, y por eso la idea de generar una red nacional es generar más presión, más fuerza de todos y en todas las regiones para la educación en oficios. Y esto viene a ser el complemento a un trabajo nacional que en buena parte, no todo porque son muchas las iniciativas, y a veces no alcanzamos a conocernos todos hasta que hay encuentros como este, que en buena parte ha ido tratando de coordinar la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, apoyando declaratorias de monumentos, de zonas típicas o de salvar humedales o lo que sea que podamos patrimonializar y proteger para que no sea destruido por la barbarie en general de los poderosos, del gran capital inmobiliario, etc. Entonces ahí tenemos la lucha, o cuando se declara Tomé, la fábrica Bellavista Tomé, como monumento histórico, o cuando la Villa Olímpica se declara también zona típica. Esto son fotos todas del año pasado. O cuando en esas mismas marchas hemos dicho con claridad que el patrimonio, más que el objeto, es las relaciones que se dan las personas y por tanto en las comunidades, y que ahí está la fortaleza, y que a su vez ese patrimonio para nosotros es un derecho, y que hemos levantado en la opinión pública la idea de que el patrimonio es un derecho, el patrimonio son las comunidades. Entonces las escuelas han ido cumpliendo ese rol, nos hemos ido juntando, hemos ido generando diagnósticos
participativos para levantar, digamos, las necesidades de oficios que están en nuestros territorios, que algunos se han ido perdiendo, y que con una priorización de esos oficios nos tiramos y tratamos de generar un modelo que permita ir rescatando a quienes cultivan ese oficio, a quienes lo pueden transmitir a otros, y incorporando a personas que eventualmente quieran ser parte de eso y que en el mejor de los casos se queden en ese oficio para que se transformen en obreros, artesanos que se dediquen a ese tema y por tanto podamos recuperar ese oficio y a su vez el patrimonio asociado a ese oficio. Entonces, en nuestro caso, como Escuela Fermín Vivaceta, que hemos potenciado o tratado de generar este trabajo asociativo, iniciamos un camino el año 2010, una vez que se produce el terremoto de febrero de 2010, siempre pensando en la idea de la educación patrimonial desde los oficios y en esta idea que hemos repetido hasta el cansancio en cada encuentro que damos, de generar un sistema nacional, por tanto una red nacional y un trabajo en la mayor cantidad de localidades en las cuales haya voluntad de las comunidades y un trabajo de asociatividad. Yo les decía que la escuela es una iniciativa que está en América Latina, hace más años de lo que nosotros llevamos, por tanto hemos aprendido de esos esfuerzos. En Chile hubo en su momento una escuela, en particular en Santiago, con ella se construyó el Parque de los Reyes, que es un parque donde está la estación Mapocho. Una vez que la estación dejó de ser estación de trenes, se transformó en centro cultural. Y el escritor Eduardo Galeano, cuando vino en los años 90 a Chile, se enteró de que existía esta escuela, pero se enteró justo en el momento en que la escuela estaba dando sus últimos respiros, digamos. Y escribió un texto que está en uno de sus libros, que se llama el libro Patas Arriba, y quiero leerle este texto porque esto refleja en la práctica como el corazón de lo que son las escuelas taller. Y en este caso, bueno, una escuela que murió, a la buena de Dios. A fines del año 1993 asistí a los funerales de una linda escuela taller que había funcionado durante 3 años en Santiago de Chile. Los alumnos de la escuela venían de los suburbios más pobres de la ciudad. Eran muchachos condenados a ser delincuentes, mendigos o putas. La escuela les enseñaba oficios, herrería, carpintería, jardinería, y sobre todo les enseñaba a quererse y a querer lo que hacían. Por primera vez escuchaban decir que ellos valían la pena y que valía la pena hacer lo que estaban aprendiendo a hacer. La escuela dependía de la financiación extranjera, los españoles en este caso. Cuando se acabó la plata, los maestros recurrieron al Estado, fueron al ministerio y nada, fueron a la alcaldía y el alcalde Rabinet en ese momento les aconsejó: conviértanse en empresa. O sea, olviden los oficios y dedíquense a alguna labor productiva en este ámbito. Entonces, esto de alguna forma refleja lo que queremos o estamos tratando de desarrollar: recuperar oficios, sobre todo intentar de que jóvenes que hoy día en un porcentaje gigantesco o no están estudiando o no están haciendo nada, y que el tema de los oficios puede ser una vía por la cual desarrollen una labor de trabajo y en definitiva de economía familiar o local. Entonces, esa escuela recuperó, entre otros, este lugar que hoy día es sede de la Fundación de Orquestas Juveniles, y a partir de ese antecesor es que el año 2010, nosotros, una vez que logramos la zona típica en el barrio Yungay, un barrio que está en el casco histórico de Santiago, a pocas cuadras del Palacio de la Moneda o de la Plaza de Armas, es que nace la necesidad, porque habíamos logrado la zona típica, de decir, bueno, ¿cómo recuperamos las casas que hoy día tienen un decreto, un papel que salió en el diario oficial que dice que nuestro barrio tiene valor? ¿Cómo recuperamos esas casas que se están demoliendo, que se están cayendo, que no sabemos cómo funcionan porque no conocemos cómo funciona la tierra, etcétera, o la madera, o los ornamentos de yeso? Y ese es el origen, digamos, de este esfuerzo. Esfuerzo que es parte de una labor, que no me voy a tener mucho en ella, digamos, que se desarrolla en el barrio Yungay, barrio que tiene al menos 3 características importantes: diversidad en su arquitectura, diversidad cultural, que se expresa en los procesos de migración como un ejemplo de diversidad,
y fenómenos asociativos que permiten generar instancias, la fiesta del rock chileno, iniciativas de alto valor o de impacto comunitario, que son parte de la realidad que nos impulsó a llegar a ser zona típica. Y donde el patrimonio aparece como el concepto, que antes era un concepto de la élite principalmente, empieza a ser democratizado y empieza a tensarse la discusión respecto de cuál es ese concepto que no solamente le debía pertenecer a la élite, sino que también a los sectores populares, a la historia de los trabajadores, etc. Y que es esa problematización la que ha ido ganando terreno en los últimos años y generando instancias como la que estamos viviendo en estos días. Entonces, a partir de todo ese esfuerzo y de declarar zona típica, todo ese segmento son 103 hectáreas, más algunas zonas que ya estaban declaradas, suman 180. Nos creíamos el hoyo del Quequi porque éramos la más grande de Chile, pero el año pasado el barrio Mata Sur nos superó por 10 hectáreas y hasta ahí llegó nuestra primacía, nuestro reinado, pero bien que haya sido así, porque en definitiva se van sumando nuevos territorios a la patrimonialización y defensa de la calidad de vida de los vecinos. Entonces en 2009 se generó todo un plan de gestión en un cabildo comunitario que hicimos, y ese plan de gestión, entre otras áreas, habla de la formación, y ahí aparece como primera idea, que no se concretó hasta el año siguiente, lo de generar una escuela taller. Le pusimos Fermín Vivaceta como personaje que puedan buscar en Google su biografía, un personaje muy interesante de la historia de la arquitectura, de la historia social de nuestro país del siglo XIX, hijo de migrantes además, calzaba perfecto para lo que es nuestro barrio. Entonces yo les decía, terremotos, incendios, demoliciones, todos fenómenos que se siguen dando a una escala un poquito menor en nuestro barrio y en muchos barrios que están afectados, digamos, por la presión y la barbarie inmobiliaria. Y eso nos lleva a decir, bueno, hay que crear la escuela, y el 2010 creamos la escuela. La creación de la escuela, básicamente en el objetivo de formar en oficios tradicionales para recuperar inmuebles de nuestro barrio, y después eso se fue ampliando y hoy día teníamos, imagínense, 9 escuelas, que unas más grandes en experiencia, otras más pequeñas, pero que están tratando de hacer un esfuerzo por hacer el mismo ejercicio con los oficios locales de su territorio, y desarrollando programas y buscando financiamiento para esos programas, pero poniendo la bandera, que es lo primero. Es decir, tenemos la voluntad y de ahí echémosle para adelante. Somos 9 y nos vamos potenciando en ese trabajo. Entonces hemos ido generando todo un modelo, en nuestro caso, de recuperación de distintas técnicas, áreas de formación, que nos ha ido llevando a generar estas instancias de formación. Ya hemos hecho 19 ciclos, más otros cantidad infinita de talleres, y eso nos ha llevado a que cerca de 1000 personas han sido parte de este esfuerzo. Y ayer cumplimos un sueño que teníamos, que era que el CENSE permitiera que este tipo de talleres, que eran informales, o sea, no eran una educación formal, no estaban acreditados por nadie, nos permitieran hacerlo a través del CENSE. Y por tanto optar ese financiamiento a la gratuidad para todos los estudiantes, incluso con bono de locomoción y herramientas al final del curso, y una cantidad de horas que nunca habíamos podido antes hacer. Son 350 horas. El primer curso que iniciamos ayer, la albañilería patrimonial, donde vamos a ver el tema de la tierra, la albañilería clásica, vamos a ir mezclando cosas. Y ayer se dijo, o sea, ayer empezamos la primera clase de 77 días que va a durar el primer curso, y esperamos que eso lo podamos extrapolar a todas las escuelas a nivel nacional. Y ahí se empieza a cumplir la idea de que la red, de que el apoyo mutuo va generando beneficios a nivel local con los oficios y los cursos que queramos presentar en cada espacio.